Sean sinceros a la pregunta que voy a hacer. ¿Cuántos tienen hijos cansones, intensos, fastidiosos, insolentes y descarados? Bueno, nadie se va a exponer a decir, aquí están los míos, pastor, ¿cierto? Nadie va a decir, mis hijos son así, porque nosotros pensamos que nuestros hijos son los mejores, ¿cierto? Y que los insolentes y todos estos son los de otros, pero los míos no, ¿sí o no? Pero bueno, aceptemos, nuestros hijos no son todo el tiempo así. Pero ¿a cuántos se les ha portado así los hijos? Debemos ser sinceros y creo que a todos, no solamente al pastor, sino a todos. En especial cuando quieren obtener algo, ¿cierto? Bueno, si su hijo ya tiene 35 años y hace esas pataletas, me avisa para orar por liberación o algo así. Pero estoy hablando de los niños, ¿cierto? A veces los niños se ponen tan intensos con algo que quieren y también seamos sinceros, que muchas veces, aunque nosotros no queramos dárselo o aunque no tengamos cómo hacerlo, de tanto molestarnos y de tanto fastidiarnos, terminamos dándole lo que ellos necesitan, ¿sí o no? ¿Solo yo? No. Creo que a todos nos ha pasado, seamos sinceros, ¿sí o no? Por lo menos mi hija Salomé, cuando quiere helado, en las tardes, ¿cierto? En las tardes, se pone así. Bueno, no todos los días se come un helado, pero cuando se antoja del helado y quiere helado, ella empieza con un cirilí. ¿Saben qué es cirilí? Eso, un cirilí es eso, un cirilí. Y empieza a molestar, pero no dice muchas palabras, solo dice una. Empieza helado, helado, helado. Ay, Salomé, ahora no tengo tiempo porque estoy ocupado. Mire que estamos ocupados haciendo este trabajo o algo. Helado, helado, helado. Se pone tan cansona que a lo último terminamos los dos cogidos de la mano yendo por el helado. A ver si nos deja de cansar, de molestar. Porque ese cirilí, uno dice, no, con tal de quitarme este cirilí de encima, con tal de quitarme este fastidio de encima, se lo doy y ya, tome, ya. Porque necesito avanzar y necesito hacer otras cosas. ¿A cuánto les ha pasado? Gracias por su sinceridad y por estar... Así somos los padres. Ustedes sabían que en cuanto a nuestra relación con Dios Padre y sus hijos, Jesucristo, que es el Hijo de Dios y el Dios Hijo, el primogénito, nuestro hermano mayor, nos enseña a que seamos hijos cansones, intensos, fastidiosos, descarados e insolentes con Dios. ¿Ustedes sabían eso? Si no lo saben, hoy lo vamos a saber a través de las Sagradas Escrituras. Y no es que Él nos esté invitando a ser unos arrogantes con nuestro papá Dios, con el Dios Todopoderoso, sino que Él quiere que seamos así, pero sin pecado. Es decir, que seamos unos fastidiosos santos con Dios. Que seamos unos insolentes reverentes con Dios. Así que no estoy hablando de altivez y arrogancia con Dios Padre. Pero el que nos insta y el que nos enseña a ser así es nuestro hermano mayor, el Hijo de Dios y el Dios Hijo. En muchas ocasiones Jesús enseñó acerca de la oración. En muchas ocasiones lo hizo por iniciativa propia. Pero en otras ocasiones enseñó acerca de la relación con Dios a través de la oración, porque sus discípulos le pidieron, Señor Jesús, enséñanos a orar. Y es el caso que vamos a ver hoy en Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció que estaba Jesús, ¿qué? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.
Jesucristo mismo nos va a enseñar cómo debemos orar. ¿Cómo es que se debe orar al Padre? A mí me llama la atención harto esto, que los discípulos le dijeran al Señor Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué no le dijeron, enséñanos a predicar? ¿Qué pidieron que le enseñara? ¿Por qué? Porque los discípulos entendieron que la oración era la clave. Ellos bien pudieran haber dicho, ¿por qué no formas una escuela de predicadores y nos enseñas a predicar ese sermón narrativo, expositivo? Mira, enséñanos. No, ellos dijeron, enséñanos a orar. Porque estaban acostumbrados de ver a Jesús que oraba siempre. En varios textos encontramos en la Biblia, en los evangelios, que decía que Jesús se apartó solo al monte a orar como de costumbre. Era una costumbre para Jesús orar y pasar tiempo a solas con Dios. Y esto llamó tremendamente la atención a los discípulos, que este Jesús orara tanto al Padre, y le dijeron, enséñanos a orar. Ellos intuían que en la oración estaba la clave. Y Jesús no se hace esperar. Él empieza a enseñarles cómo es la vuelta. Mire a su hermano y dígale, hoy el Señor Jesús le va a enseñar a usted cómo es la vuelta. Dígale, la oración es la clave. Y Jesús toma tiempo y se toma muy en serio esta enseñanza. En Mateo también está enseñando a orar. En Lucas está enseñando a orar. En diferentes momentos Él enseña acerca de la importancia de la oración y de orar siempre sin desmayar. Él continuamente está enseñando acerca de eso. Y eso debe llamarnos a nosotros la atención. Aunque Jesús era el predicador por excelencia, el maestro por excelencia, el predicador de los predicadores, pero ellos dicen, enséñenos a orar. Y ahí está Jesús, aprovechando esta gran oportunidad para enseñarles a orar. Y enseña de una manera inmediata acerca de la oración. Yo estoy convencido de algo, iglesia, que nosotros necesitamos aprender a orar. Pastor, ¿qué me va a venir a hablar de la oración? Yo ya sé orar. Necesitamos aprender a orar. Por eso el Espíritu Santo nos está convocando a orar. Mire, hermanos, analizando la situación, nosotros estamos en una jornada de 40 días de oración, orando en la mañana y orando en la noche. Y es una jornada de oración. El Espíritu Santo me coloca en el corazón a hacer un llamado a la iglesia a orar 40 días. Pero si vamos al fondo, Dios no nos llamó a orar 40 días. Eso ni siquiera es bíblico. Dios nos llamó a orar siempre. Pero es necesario echar mano a este llamado para que la iglesia se despierte y aprenda a orar. Y Dios nos está enseñando a orar efectivamente, eficazmente. Y ya hemos escuchado varios testimonios de lo que ha pasado en estos días, de una manera milagrosa y sobrenatural. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que yo estoy convencido que lo que más necesitamos nosotros es aprender a orar a la manera de Jesús. ¿Quién es el que enseña a orar? Jesús. Él, Dios mismo, nos está enseñando cómo es que debemos orar. Y en este pasaje de Lucas capítulo 11 encontramos varios principios acerca de la oración. De esa oración intensa, agresiva, fastidiosa, atrevida, pero eficaz. Eficaz. Y lo primero que yo encuentro es que debemos orar estructuradamente. Lucas capítulo 11, volvamos, versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y versículo 4. Y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No está enseñando una oración para repetir. Porque Mateo dice, y no uséis vanas repeticiones. No sean como los gentiles que creen que por sus repeticiones serán oídas. No es una oración para ser recitada, aunque es muy lindo recitarla también. ¿Cuántos se saben la oración del Padre Nuestro? Es hermosa. Y a veces la podemos recitar. Se recita en reuniones, en diferentes ceremonias y situaciones. Pero no es una oración para ser recitada. Es una oración modelo que muestra una estructura. Y entonces el Señor le dice, vea, cuando vayan a orar, yo les voy a enseñar a orar. Oren con esta estructura. Oraréis pues así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí va un elemento de una oración, de la oración. Y es entrar en oración con alabanzas y adoración al Padre. Cuando vayas a orar, algunos piensan que la oración solo es una pedidera de pedidera. No, la oración tiene más elementos, entonces puedes entrar con la alabanza y con la adoración. Y qué bueno es cuando el creyente conoce los atributos de Dios revelados en las Escrituras y poder decir, Señor, tú eres un Dios omnipotente. Y apelar a esos atributos tan grandes porque su oración cobra mucho más sentido. Entonces, debemos entrar en su presencia como con alabanza, como dice el Salmo. Entren por sus atrios con alabanza. Y después dice, venga a nosotros tu reino. Mire, esta oración es especial. Es necesario en nuestras oraciones pedirle a Dios que se haga su voluntad. Y que su voluntad se haga aquí en la tierra como se hace como en el cielo. La pregunta es, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Se hace de inmediato. Se hace sin cuestionar la voluntad de Dios. Los ángeles obedecen las órdenes de Dios y punto. Entonces, como se hace la voluntad de Dios, se haga también aquí en la tierra y decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Son elementos que hay que meter en nuestras oraciones. Y después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está hablando de nuestras necesidades. ¿Cuántos tienen necesidades físicas, materiales? Todos tenemos diferentes tipos de necesidades. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué puede orar? Por lo que usted quiera. Por las necesidades que usted tiene. Dios nos está avalando de que oremos por lo que sea. Es Jesús el que nos está enseñando. Mire, cuando oren, oren estructuradamente, entren con alabanza, pida que el reino de Dios venga, que la voluntad de Dios se haga acá en la tierra, ¿cierto? En sus vidas, en su entorno. Y pidan por sus necesidades. Y después, ¿qué dice? Hay un espacio para perdonar a los que nos han ofendido. Hay un espacio para pedirle perdón a Dios, al que hemos ofendido. Entonces, también en una oración debemos pedir perdón. Esa es una oración estructurada, nutrida. Y entonces oramos para el perdón de pecados. ¿Y qué más dice? No nos metas en tentación, líbranos del mal. Dice que debemos orar porque Dios nos libre de toda clase de mal. ¿De cuál mal? De toda clase de mal. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos notando que esta tierra está descontrolada. Catástrofes, derrumbes, terremotos, tsunamis. Señor, líbranos de una catástrofe. Guárdanos de todo mal. Peligros de accidentes. Usted se levanta por la mañana y sus hijos se van. Señor, guárdamelos. Que no se caigan en el colegio y se raspen las rodillas. Usted puede orar por eso, para que Dios libre a sus hijos de toda clase de mal. Pero no solamente de los accidentes, de las catástrofes, sino del mal de los hombres perversos, que nos persiguen. ¿A cuántos les han robado? ¿A cuántos les han violentado? Anoche no pudimos dormir.
una pelea, una riña con cuchillos, se veían los cuchillos afilados, viendo ahí. Yo vivo ahí, cerca, donde la vida no vale nada. Ahí vivo yo. Es impresionante. Entonces hay que orar para que Dios nos libre de los hombres perversos, de los hombres violentos. Pero ustedes sabían que hay un sistema diabólico que está lleno de mal y quiere el mal para nosotros. Hay que orar para que Dios nos libre de todo mal. Y Dios nos ha dado autoridad sobre las tinieblas y los demonios. Y cuando una persona ora y clama a Dios, los demonios tienen que retroceder porque ellos están bajo nuestros pies. Pero hay que orar efectivamente. ¿Ustedes sabían que Dios nos dio autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios? Así que debemos orar estructuradamente y pedirle a Dios que nos ayude de esa manera. Y Dios nos da las herramientas para orar estructuradamente. Pero ahí no acaba las enseñanzas de la oración. El texto sigue enseñando de cómo se debe orar. La enseñanza de cómo orar sigue. Mire lo que dice el versículo 5. Este texto no está fuera de su contexto. El Señor sigue enseñando cómo orar. Y dice, y les dijo también acerca de la enseñanza de la oración. Deben orar con una oración estructurada, pero les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Versículo 6. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Versículo 7. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Y mire, ¿quién es el que está enseñando? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios y el Dios Hijo. Nuestro hermano mayor que nos está enseñando cómo es que es, ¿cierto? Que nos está enseñando a hacer ¿qué? Insolentes, descarados. Y nos está enseñando cómo es que es la vuelta. Y dice esto, versículo siguiente, os digo, aunque no se levante por ser su amigo, o sea, él no se va a levantar por ser su amigo. Yo no le doy el helado a mi hija por ser el papá. Yo se lo doy por quitármela de encima. Y eso es lo que está diciendo, dice, se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, su canzonería, su fastidio, su insolencia, su insistencia, se levantará y le dará todo lo que necesite. Le dará todo lo que ¿qué? Le dará todo lo que necesite. Este hombre que fue allá y que Jesús puso como ejemplo, coloca esta parábola allí, sabía que a donde iba a encontrar todo lo que necesitaba. Y entonces Jesús es el que está enseñando y sigue diciendo en el siguiente versículo. Y yo os digo, o sea, por lo tanto yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Présteme atención aquí esto se está poniendo bueno. Debemos orar estructuradamente. Pero debemos orar, escúcheme bien, atrevidamente. Mira a su hermano y dígale, sea atrevido. Jesús nos permite, dígaselo. Es Jesús el que nos está enseñando. O sea, esto no es una herejía, esto parece como una grosería, una altanería. Pero es el mismo Señor que nos está diciendo a nosotros, sean atrevidos. Sean insolentes, sean canzones. Dice que a medianoche, ¿cierto? Bueno, en un lugar donde es rural, ¿cierto? La medianoche es tardísimo, porque en el campo más o menos uno se acuesta con las gallinas, ¿cierto? Como dicen, temprano. Por ahí a las 8 uno ya está encamándose.
Quiere decir que a las 12 de la noche ya es tarde. Entonces pongámoslo en equivalencia. Es como si a nosotros que nos acostamos en la ciudad más tarde, nos llegaran tipo 2 de la mañana. Alguien a pedirnos comida. Uy, no, eso es una grosería. Hermanos, no me llame a esa hora. Yo soy su pastor, pero a esa hora no me llame. Eso es una insolencia. Eso es un atrevimiento. Y me han llamado. Y me han llamado. No, mentiras, estoy dispuesto para ustedes cuando me necesiten. Amén. Pero este hombre va a esa hora. ¿No les parece a ustedes que eso es una grosería? ¿Eso es inadecuado? ¿Eso no se hace? Pero este hombre va porque sabe que él tiene lo que él necesita. Y el que está colocando esta parábola y este ejemplo es el mismo Señor Jesús. Lo que está diciendo, así deben hacer ustedes. Dice Jesús acerca de este hombre, que este hombre no quiere atenderlo. Está molesto, dice, está molesto porque a esas horas dice, mis niños ya están dormidos, está la puerta cerrada, como quien dice, open the porch, ábrase, déjenme dormir. Pero dice Jesús que por causa de su importunidad, diga conmigo, importunidad. Ese hombre va y le dice, ¿sabe qué? Váyase, mire, tome el pan, tome el queso, tome la panela, lo que quiera, lléveselo todo, pero váyase porque voy a dormir. Y se lo quita de encima, ¿cierto? Y obtiene lo que estaba pidiendo. Y Jesús dice, así tienen que orar ustedes. Así tienen que orar ustedes. ¿Cómo? No inoportunamente. Importunamente, importunar el trono de Dios. ¿Sabe qué hemos hecho durante todos estos días? Importunar a Dios. A tiempo y fuera de tiempo. Clamando y orando por una gran petición que tenemos en común. Y es que Dios derrame más de su presencia en medio de nosotros. Esa palabra importunidad viene de una raíz griega, del griego anaidea. Y lo que traduce esta palabra del griego es insolencia. Traduce descarado. Eso traduce. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús que hagamos nosotros? Que seamos insolentes y que seamos descarados. ¿Cierto? Y sigue el texto, pedid y se os dará. Y si le hacemos un estudio en el original griego a la palabra pedid, encontramos que viene del griego aiteo, que traduce pedir como un mendigo, implorar, hace, desear, requerir. Y aquí tengo que hacer énfasis en algo. Dios no nos está motivando a que seamos groseros con Él, irreverentes con Él, no. Dios no nos está diciendo, denme órdenes, no es darle órdenes a Dios. Yo he escuchado oraciones arrogantes, hazlo ahora, Señor. Eso es arrogancia. Aquí lo que está diciendo Jesús cuando dice pedid es imploren como mendigos. Y un mendigo no va a pedir con arrogancia. Por lo general el mendigo siempre pide, ayúdeme, con ruego, con desespero. ¿Usted qué tiene? Deme una limosna. Y Dios nos está motivando a nosotros, sean canzones, sean insolentes, descarados, pero reverentes, como si fueran mendigos, porque nosotros no le ordenamos a Dios nada. Pero qué lindo es cuando uno va con lágrimas de ruego. Señor, por favor, salva a mi hijo, salva a mi hermano, salva a mi esposo. Señor, derrama un avivamiento. Eso es muy diferente. Y Dios quiere que importunemos el reino en todo tiempo.
La Biblia está llena de ejemplos de oraciones atrevidas. ¿Se acuerdan la mujer sirofenicia? Una mujer que clamaba como mendigo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada gravemente por demonios. Era tal el fastidio, era tal la importunidad de esta mujer, que sus discípulos le dijeron: Señor, da voces detrás de nosotros, despídela, échala, qué fastidio. Así clamaba esa mujer. ¿Y sabe qué? A Jesús le llamó la atención esa mujer y terminó diciendo: yo no he hallado tanta fe ni siquiera en Israel. La mujer sirofenicia. ¿Se acuerdan la mujer del flujo de sangre? Otra mujer supremamente atrevida, insolente, descarada. Ella sabía que si era descubierta la apedreaban porque tenía un flujo. Sin embargo, ella sabía que Jesús estaba pasando por ahí y fue una mujer a importunar al Señor Jesús. Y en la agenda de Jesús, escuche esto, no estaba esta mujer. Por lo menos así lo deja ver el texto. Porque ¿para dónde iba Jesús? Él iba a sanar a la hija de Jairo, un principal. Y iba caminando rumbo a sanar a la hija de Jairo. Pero en ese trabajo del ministerio de Jesús, esta mujer se escabulle entre la multitud y agarra el manto del Señor y es sana porque importunó el trono de Dios. Y Jesús también se maravilló de ella porque fue una mujer atrevida. Dios quiere que seamos atrevidos, que importunemos el reino, que importunemos el trono de Dios, que importunemos la presencia de Dios. ¿Se acuerdan la parábola de la viuda y el juez injusto? Algunos no se acuerdan porque ni siquiera la han leído. Está en Lucas capítulo 18. Leámoslo rápidamente, se los voy a leer nomás y hacemos algún comentario. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Leamos rápidamente. Mire lo que pasó y es algo parecido a lo que Jesús está enseñando. Mire, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Aquí tomó Jesús la iniciativa de decirles: mire, es tan necesario orar. Y dice, les refirió una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Dios nos ha llamado a orar 40 días? No, a orar siempre y no desmayar. Yo aspiro a salir de estos 40 y seguir en las mismas. Dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Era un hombre malo, injusto. ¿Sí? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Una viuda era una mujer indefensa que no tenía quien la respaldara y ella iba porque había un adversario que le estaba haciendo la vida imposible. Y le pide que lo libre. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, soy injusto, ni tengo respeto a hombre. ¿Quién está enseñando esto? Y es otra parábola. Eso lo está metiendo Jesús como una enseñanza. Esto sale de la imaginación de Jesús para enseñarles a orar siempre sin desmayar, pero hacerlo como esta viuda. Y entonces dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6. Y el Señor dijo: oí lo que dijo este juez injusto. Preste atención a esta parábola que les acabo de decir, porque allí está la manera de orar correctamente, ¿cierto? Agotarle la paciencia, aunque a Dios no se le agota la paciencia. Versículo 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Si eso lo hace un juez injusto, y eso lo pongo en paralelo, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Y dice aquí:
¿Y acaso Dios no hará justicia a quién? ¿Cuántos son escogidos de Él? ¿Cuántos están clamando al Señor? ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cómo estamos orando ahora? Día y noche, ¿cierto? ¿Se tardará en responderles? No. ¿Cuántos alaban al Señor? No se tardará en responder. Pero se necesita gente que importune a Dios. Y a veces nos escudamos nosotros en la soberanía de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Yo no tengo discusión alguna. Yo amo la soberanía de Dios. Por la fe acepto la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Dios tiene el control de todas las cosas. Que ni una hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad de Dios. Yo creo en eso. Y lo seguiré creyendo. Pero a veces nosotros escudamos nuestra falta de oración importuna y eficaz en la soberanía de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Decimos, bueno, en el tiempo de Dios. Sí, Dios tiene un tiempo. Hay que esperar al Señor. Sí, amén, es verdad. Pero este texto me está enseñando que cuando hay gente que importuna a Dios, que fastidia a Dios, su respuesta no tardará. No tardará. Si hoy oras por un enfermo, mañana debe estar sano. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo sé que Dios contesta no. Yo sé que Dios contesta, espérese un momento, pero para los que son importunos, no tarda la respuesta de parte de Dios. Así que dejemos de estar escudándonos en la soberanía de Dios para ocultar la falta de oración en nuestras vidas, de oración eficaz. Sí, Dios en su tiempo, hay que esperar en Dios. Usted no está orando como debe, porque el que ora hace que Dios mueva su mano. Esto suena grosero, pero ya les dije, no es arrogancia, es lo que Dios quiere que hagamos, que importunemos el reino de Dios. Oraciones que se hicieron y que están en la Biblia, eso está lleno. Y recuerdo una en especial, y es la de Jacob con el ángel. Siempre me pareció tan soberbio este hombre. Entre otras cosas, Jacob significa usurpador, ladrón. Tiene un encuentro con Dios, con el ángel de Jehová. Es una teofanía, lo que los eruditos dicen, es el Cristo preencarnado, se le aparece a Jacob. Jacob está huyendo, está en la mala, está siendo perseguido por su hermano para matarlo. Y por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, como a todos nos ha pasado, que Él se nos atravesó en el camino, se le aparece y dice que Jacob peleó con el ángel. Eso es una grosería, pelear con Dios toda la noche. ¿Y cuál sería el ímpetu de Jacob? La importunidad que le estaba ganando, dice la Escritura. Y no sé de a dónde lo agarró, pero le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y el ángel tuvo que dañarle su pierna y lo dejó cojo de por vida. Pero en ese mismo instante, Dios lo bendijo por su insolencia santa, por su desfachatez santa. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así quiere Dios que nosotros oremos. ¿Por qué Jesús enseña a orar así? Yo tengo una intuición y llego a una conclusión. Esa es la excusa que Dios tiene para tener relación íntima con nosotros. ¿Dios sabe todo lo que necesitamos? Sí. Hay gente que dice, Dios sabe todo lo que yo necesito, entonces ¿para qué oro? Dios quiere que tú ores. Y hay un propósito detrás de eso. Lo único que Dios quiere
es estar con nosotros. Y Él sabe que si encuentra adoradores que importunen y gente que ore, que importunen, que insista, va a tener hijos que siempre van a estar en su regazo, metidos en la presencia de Dios. Y nosotros tenemos un papá que quiere estar con sus hijos. Y se ha inventado este tema de la oración para tener relación con sus hijos. ¿Cuántos alaban al Dios Padre? Gracias, Señor. Dios tiene todo lo que tú necesitas. Dije que Dios tiene todo lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? Importuna el trono de Dios. Dios tiene todo lo que tú necesitas. Por eso dice pedir, buscar, tocar. Eso habla de un fastidio. Eso de pedir, le busco y le toco. O sea, eso es algo que va en intensidad y va en aumento. Así quiere Dios. Entonces Dios quiere que nuestras oraciones sean oraciones estructuradas, pero oraciones atrevidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por último, debemos orar por lo más importante. Debemos orar por lo más importante, y lo más importante es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Versículo 11 y 13. Este texto, vuelvo a lo mismo, no está fuera de su contexto. ¿De qué está enseñando Jesús? De la oración. Hay una estructura, hay una manera atrevida de orar y hay algo primordial por lo que debemos orar, y es el Espíritu Santo. Mire lo que dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Versículo 12. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará a quién? Al Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Qué versículo es ese? 13. Esto tampoco está fuera del contexto. Esto hace parte de los principios de la oración. Y aquí Jesús le está enseñando a ellos a orar por la presencia del Espíritu Santo. Lucas, el escritor de este evangelio, es el máximo expositor de la neumatología, es decir, del Espíritu Santo. Él escribió no solo el Evangelio de Lucas, sino que escribió el libro de los Hechos, que algunos eruditos bien han dicho en llamar no Hechos de los apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Allí está toda la base de nuestra pentecostalidad, en la Biblia. Lucas era un pentecostal de tiempo completo. Y aquí está narrando lo que Jesús dijo. ¿Qué padre, siendo malo, dará cosas malas a sus hijos? No le dará una piedra, no le dará una serpiente o un escorpión. Figuras que representan ¿qué? A los demonios, a los espíritus. Él dará al Espíritu bueno, al Espíritu Santo de Dios. Así que está hablando del Espíritu Santo de Dios y es nuestra más importante petición en la oración. Yo le doy gracias por el énfasis que Dios nos ha dado en este tiempo de oración que se llama avivando el fuego. Y lo que nosotros estamos buscando es la presencia del Espíritu Santo. Présteme atención. No estamos buscando un milagro. Si usted viene por un milagro, tal vez Dios te va a dar el milagro, quizás. O quizás no. Es más, ese es el eslogan de muchos ministerios. Ven por tu milagro. Y muchos se vuelcan y van por su milagro. Unos se llevan su milagro y otros no.
Yo no vengo por un milagro. Yo vengo por el Espíritu Santo, que es el que hace los milagros. Y si yo estoy lleno del Espíritu Santo, no solamente veré un milagro, veré muchos milagros, señales, prodigios en mi vida, en la vida de otros, aquellos que yo ministre, vendrá la gloria de Dios. Y eso es lo que estamos buscando, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Colóquese en pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar. La invitación es, vamos a orar siempre sin desmayar. La invitación es, sigamos clamando, mañana, tarde, noche, porque hay bendición.